Esta reunión está siendo grabada. ¿Estamos listos, presidente? Muy bien, Soledad, ¿tenemos algo de cuenta? Sí, presidente, se recibió una comunicación del senador Arboe en que solicita que se ponga en tabla de la comisión el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y que crea la Agencia de Protección y de Datos Personales conforme la agenda de la comisión lo permita. Nosotros alcanzamos a ver ese proyecto, ¿no? Sí, presidente, lo vimos en Santiago y se acordó que se iba a escuchar al Consejo para la Transparencia. Eso fue en marzo y desde allí en adelante ya no hubo espacio para poder tratar de nuevo el proyecto. Bueno, Soledad, tenemos varias solicitudes. Yo voy a hablar con el ministro Monkever porque tenemos varios proyectos que no tienen urgencia de parte del gobierno y hay algunos que sí tienen urgencia. Entonces, de alguna manera nos va marcando la tabla, pero ponernos de acuerdo por lo menos para que algunas de las iniciativas que le interesan a los colegas las podamos ver. El senador Girardi, por ejemplo, me tiene... los que no están se salvan, pero... Con la actividad deportiva. Le hace acoso acá a Coloma, a Lago, a García, no sé, pero Carlos se salva porque están en la casa. Rabín me llamó también, al igual que, bueno, tenemos varios proyectos ahí que tenemos que fijar algún criterio para irlos sacando. En este tiempo más complicado todavía. Ya, ok, ¿algo más de la cuenta? No, eso solamente, presidente. ¿Presidente? Sí, Ricardo. ¿Se escucha bien? Sí. Listo, ya. ¿Que tengo problemas? No, muchos problemas. Me refiero a audio. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Estaba probando audio, presidente. Gracias. Ah, ya. Bien. Señor ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, presidente. Buenas tardes a todos. Secretaria. Buenas tardes. Bien. Estamos convocados para poder continuar con el análisis del proyecto que establece un aumento al salario mínimo y bueno, tal como quedamos ayer de continuar, hoy estamos con discusión inmediata. Yo quiero consultar a los colegas y al propio ministro si hay alguna novedad al respecto. Ahí me estoy en comisión, por favor. Te llamo yo. ¿Presidente? Ya. ¿Senador Lago? Sí, ya me tiro a la piscina. Mire, yo traté de la manera más clara posible de compartir con la bancada el estado del arte en materia de salario mínimo, resaltando los distintos elementos, cómo fue el proceso. En resumen, básicamente, que el proyecto que está hoy día acá ante nosotros es un proyecto de reajuste de salario mínimo y otras asignaciones que están en el siguiente estado: rechazo del guarismo por parte de la Cámara de Diputados, aprobado por parte de la Cámara de Diputados los reajustes a lo que dice en relación con el SUF, asignaciones familiares y otros, ¿ya? Y con el compromiso de una revisión en el mes de marzo, abril próximo, estos 6 meses después, del mismo salario mínimo. Y además, eso son, digamos, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista del espacio político con el gobierno, con la negativa del gobierno, o si usted quiere ya no la negativa, queda muy feo, pero no, el gobierno señalando que no está en condiciones de mejorar el guarismo de 6.000 pesos de aumento que fue el que propuso la Cámara, que no viene en el proyecto porque se debería presentar la indicación. Ante eso, compartimos y conversamos con nuestra bancada respecto a cuál era el curso de acción a seguir, y nosotros vamos a apoyar el permitir un tercer trámite, ¿ya? Esto es permitir que este proyecto no muera en el Congreso, ¿ya? Ciertamente nadie está por rechazar la asignación del SUF, sino que el énfasis está puesto en la posibilidad de alguna mejora en alguna área del ingreso mínimo, ¿ya? Del salario mínimo,
y para esos efectos permitir que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados y si en caso que se aprueba bien y si no, tendremos una mixta con todas las consecuencias que eso tiene. Pero eso es, yo diría, desde el punto de vista procesal legislativo, ¿ya? Quiero señalarle que entendemos perfectamente, entendemos que no es que compartamos 100%, entendemos el razonamiento que ha hecho el gobierno en esta materia, pero nosotros queremos ver la posibilidad de hacer un esfuerzo adicional sin tensionar demasiado la economía. Eso es lo que puedo informar. Gracias. Muchas gracias, senador Lago. Buenas tardes, don Juan Antonio, ¿cómo le va? Qué bueno que haya llegado. Veo que llegó ya a su oficina del Congreso. Pero la cara no la cambió, ¿no? Bien, ofrezco la palabra. No, presidente, si me permite. Sí, senador García. Si bien no conozco los detalles de cómo se pudiera materializar lo que nos ha dicho recién el senador Ricardo Lagos, pero yo lo agradezco mucho, porque creo que nos ayuda si tenemos finalmente que ir a una mixta, bueno, iremos a una mixta, pero creo que porque yo entiendo que si el proyecto se aprueba tal como vino de la Cámara, bueno, ahí termina y quedaríamos sin reajuste del salario mínimo. Y habilitar para un tercer trámite, bueno, ayuda, no sé cuál puede ser el resultado de ese tercer trámite, pero yo creo que ayuda, así que yo agradezco la disposición. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Bien, ayer nosotros quedamos de consultar efectivamente, como dijo el senador Lago, al menos los cuatro, los dos que estábamos acá. Carlos estaba en otra actividad y no sé si alcanzó o no a conversar con su bancada. Yo por lo menos hablé con la nuestra y estuvimos chequeando y el criterio es parecido al del senador Lago. Nos parece sí que apoyar que siga el tercer trámite tiene que tener alguna lógica. No hemos conversado con los diputados para saber qué es lo que van a hacer ellos. Entiendo que algunos colegas estaban planteando si es que no había ninguna posibilidad de subir el guarismo, entender que se hace una evaluación y revisión y un nuevo planteamiento de reajuste en 6 meses y buscar algunas otras mejorías o en el tema de las asignaciones o alguna situación que permitiera tratar de descomprimir esto. Pero ese es un poco el espíritu en que se está. No se ha definido todavía si esto implica, porque una cosa es que se pueda ir al tercer trámite y hay forma de ir al tercer trámite. Y eso es algo que también hay que evaluar. Cuando digo forma de ir al tercer trámite, uno puede permitir que vaya al tercer trámite, pero no necesariamente apoyar o votar a favor, ¿ya? Y ese es un elemento que también hay que considerar y el gobierno tiene que evaluar. Eso es lo que puedo informar. Yo hablé con los 5 senadores de la bancada, están todos los 5 senadores cosas raras, estamos en la misma posición. Sí. Hay que decir las cosas como son. Senador Monte. Que uno tranquilo un rato entonces que las cosas sigan así. Que pueden empeorar en cualquier minuto. Claro, algunos pueden escuchar, dices tú. Sí. Mira, No lo digan muy fuerte. Yo no pude estar al final de la sesión de donde se vio esto, pero vi la sesión después, tuve acceso a ella a través de internet. Y a mí hay una cosa que a nosotros nos preocupa mucho, que es el tema de, como producto de esta crisis, va a haber rebaja de ingresos, pero también puede haber mayor desigualdad. Y eso es una cuestión que nos preocupa bastante seriamente y de hecho, de alguna forma, los trabajadores van recibiendo en su espalda buena parte de los efectos y distintas situaciones que se van provocando. En este marco, el tema del salario mínimo es bien importante, porque es un referente. Porque el salario mínimo no es solo cuánto se le aumenta a cada trabajador que gane el mínimo, sino que es un
es un porcentaje de referencia y además una base. Hay muchas actividades que el salario mínimo es la base, a lo cual se agregan otros ingresos. No son trabajadores que ganan el mínimo, sino que tienen como base el mínimo. Bueno, siendo así, hablando hoy día en la mañana con la CUT y con Bárbara Figueroa y todo, preguntándole cómo están las negociaciones colectivas en este momento. Y las negociaciones colectivas del retail, me decía ella, están en IPC más 5. O sea, están por encima del IPC, bastante por encima de lo que aquí. Porque al retail le ha ido bien. Y hay otras actividades que no le ha ido bien y me dicen que está IPC más 2, IPC más 3. Lo peor es que este tipo de señales llevan a bajar el reajuste de las negociaciones colectivas que vienen. Quisiéramos dar distintos tipos de señales para que eso no fuera así, porque es claro que la canasta de bienes que consumen principalmente los trabajadores ha aumentado mucho más que el IPC. O sea, y eso lo sabemos todos, en los bienes esenciales, los bienes de primera necesidad, sabemos cómo ha aumentado. Hubiéramos preferido que esto fuera mejor. Pero dado este contexto concreto, hablando con los dirigentes también, ellos valoran mucho que esto sea hasta marzo. O sea, esa es una cuestión principal, que tenga un periodo acotado, que haya por lo tanto posibilidad de revirar la situación y revalorarla. Y en segundo lugar, entienden de que nosotros planteemos la posibilidad de votar a favor para provocar otro momento de discusión en la medida que la Cámara de Diputados discrepe de lo que nosotros decidamos y que hay otro momento de discusión para intentar incrementar este guarismo y la referencia respecto a este guarismo. Por lo tanto, nosotros estamos por aprobar el incremento en los términos que se plantea el Ejecutivo para provocar esta discusión posterior. Consulta, yo he consultado a todos los... La verdad que he consultado a 5, me faltó uno que no sé en qué andaba, no he podido, estamos investigando. Pero los demás todos están bastante... ¿En qué andaba o en qué está? ¿Eh? ¿Dónde andaba? Todavía no lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, entonces es que iba a contar un cuento, mejor que no. Pero no lo cuente. Lo que puedo decir es que todos los senadores socialistas están, con la excepción de uno que no me ha dado la opinión, todos los senadores socialistas están de acuerdo con apoyar la propuesta del Ejecutivo con esa perspectiva. Marzo, y en segundo lugar, comisión mixta en la medida que así lo pide la Cámara de Diputados en tercer trámite. Eso es, presidente. Muchas gracias, senador Monte. ¿Y en la UDI? Presidente, si me permite una precisión al senador Monte. El senador Monte habla de marzo, el ministro ayer nos decía abril. Entonces... Sí, son 6 meses, de abril. Bien, es abril. No, es que para no generar después alguna diferencia, sería abril entonces. A mí me dijeron marzo, pero bueno, pero está bien, que sea abril. Ok, muchas gracias. Bueno, presidente. ¿Y la UDI? ¿Qué piensa la UDI de la propuesta del gobierno? Porque la UDI es la que más se opone en la política. Estamos en reflexión, presidente. Estamos en reflexión, presidente. No, lo explicamos ayer largamente. Creo que este es el momento más complejo para generar política pública más expansiva en materia de gasto privado, que básicamente tiene que ver con el reajuste de salario mínimo. Tenemos los dos grandes indicadores que tienen que ver con esto siempre, si no ahora, siempre, que tienen que ver con el empleo, con el crecimiento. Está hoy día, producto de la pandemia, en un punto imposible más complejo, digamos. Entonces, entendemos perfectamente el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Yo lo que sí quiero puntualizar que yo valoro, porque creo que esto es un esfuerzo bien máximo, objetivamente, digamos, y está pensando, yo creo que la fórmula está bien, 6 meses y se verán que ojalá los indicadores sean mejores y en el intertanto generar un reajuste que no es insignificante, eso quiero decir, es un esfuerzo, claro, uno siempre le gustaría más, pero que está acorde con los max. Yo a quien le he preguntado de los economistas, lo más transversales que están en la vara más alta, está bien, hay que hacer esos esfuerzos máximos, así que creo que me parece bien que seamos capaces de dar esa señal y de tratar de que ojalá resulte, porque eso es lo que ojalá que la Cámara de Diputados también nos acompañe y podamos tener este esquema hasta abril, y ahí veremos si yo creo que vamos a tener la mejor voluntad, si la situación mejora, digamos, de generar un aumento significativo en esta materia. Por eso que nos sumamos a lo que ustedes están planteando. Muy bien, gracias, senador Coloma. Soledad, desde el punto de vista procesal, nosotros no hemos recibido la indicación del Ejecutivo.
No, no lo hemos recibido. El ministro está pidiendo la palabra, presidente. Sí, sí, lo estoy viendo, pero Sí, antes de dar la palabra... ayer él planteó que no la Sí, que habían iba a ingresado porque reponer estaban esperando la precisamente invitación el que se desarrollo de las rechazó conversaciones. Sí. Sí. Ya, señor ministro. Sí, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a los senadores por la comprensión, yo creo, de este momento difícil. Voy a discrepar en un solo punto del senador Coloma, cuando él señala el esfuerzo del gobierno. Yo quiero insistir que acá el esfuerzo no es del gobierno, es de los empleadores. Y ese creo que es el tema de fondo que tenemos que tener a la vista. Así que agradezco la disposición, las consultas con sus bancadas, que es lo que quedó pendiente ayer. Y estoy pidiendo en este minuto que ingrese la indicación entonces que va en línea con lo que ustedes han planteado, yo les planteé ayer, así que simplemente agradecerles esa mirada de este momento difícil donde, insisto, el esfuerzo lo hacen los empleadores que están, muchos de ellos, muy aproblemados. Eso nomás, presidente. Entonces estamos ingresando la indicación en este minuto. La secretaria nos podrá decir cuándo llegue, debería ser, espero, en los próximos minutos. Espero que nos la hayan mandado como los otros informes a la oficina de parte físicamente, porque si no va a llegar como en 3 semanas más. No, yo le aseguro que ahora va a llegar rápido, no sé por qué me tinca. Y va a un fast llegar track. rápido, por la vía correcta, de manera digital, y todos nos vamos a enterar de inmediato. Instantáneo, diría yo. Instantáneo va a ser ahora. De hecho, yo creo que cuando termine de usar la palabra, ya va a estar en el correo de la señora secretaria y de todos nosotros. Estimado senador Pizarro, no sea así. A mí me entregaron ayer esto, que se supone que fue entregado y despachado el viernes. No, perdón, lo más increíble, no, perdón, estoy equivocado, pensé que era el último. Este es el del 16 de septiembre del 2020. Ya, pero es de este año. El correo. Pero además se comprende porque entre medio tuvimos la fiesta patria, pues, presidente. Claro. Ya parece. Por eso se demoró en llegar, claro. Claro, que el 18 chico se tomó. Todo tiene que ser digital nomás, si el papel ya va en contra de los tiempos. Oiga, ministro, como no puede ser... Oiga, ministro, y yo lo defendí porque usted también hizo un esfuerzo al reajustar las otras asignaciones, pero ni ahí pescó. Es verdad esa parte, sí. Ve usted. A Coloma no le cambiaron el libreto, bueno, si el libreto tiene que ir cambiando, dependiendo del proyecto. Pero mira, no hay nada más importante en la vida que ser previsible, Carlos. Sí, pero tiene un límite, no tan obvio. Previsible, siempre previsible. Es flexible también. La Fernanda está al tanto, me dijo que... Ya, pues oiga, ministro, en otro tema, ¿por qué no nos informa en qué está el proceso de investigación, de información respecto de los miles y miles y miles de personas que falsearon información para obtener el bono clase media? Sobre todo el sector público, que es el más complejo, porque es más fácil de comprobar, es más fácil de chequear. Bien, presidente, le voy a informar lo que sé. A ver, lo que le puedo contar en la historia es que nosotros, como Ministerio de Hacienda, la semana antepasada le mandamos un oficio impuesto interno para que precisamente nos pusiera al día del proceso de fiscalización que ellos tienen que hacer de acuerdo a la ley. Había cuenta que a más de un mes de cerrado el bono clase media, que llegó a 1.660.000 personas, si no me equivoco, que ya contaban con algunos datos ex post que permitían hacer esta fiscalización. Ellos nos respondieron formalmente por oficio y nos respondieron los términos que fueron públicos después. Y nosotros, naturalmente, en lo que es nuestro ámbito de competencia, porque la fiscalización, la ley la dejó radicada en impuestos internos, nosotros no somos los fiscalizadores, oficiamos a todos los ministerios y los servicios autónomos del Estado con la información que nos pasó impuestos internos, de forma tal de que ellos contactaron a sus jefes de servicio,
se pusieran en contacto con Impuestos Internos para recibir la información detallada, ¿no es cierto?, individualizada, y pudieran iniciar los procedimientos administrativos que correspondieran. Yo en paralelo me junté con el Contralor, me puse al tanto de la información, él se mostró muy preocupado, comprometido con aportar en esto, sobre todo en los temas que dicen relación con la probidad, uno de sus roles principales. Y eso es cuanto yo le puedo decir de lo que avanza. Los servicios han ido tomando contacto con Impuestos Internos. Yo he solicitado una nueva reunión con el Contralor, que entiendo está fuera de Santiago estos días, para poder delinear, ¿no es cierto?, cómo esto sigue, cuáles son las acciones que se van a ir tomando. Pero naturalmente, presidente, es muy preocupante la información, muy triste a la vez, no solo en términos del sector público, sino que del sector privado también. Ustedes recordarán que en muchas de las conversaciones que tuvimos, y recuerdo el acuerdo de junio, donde se habló con mucha fuerza de dar siempre la confianza al ciudadano en el autorreporte, siempre tomando los resguardos para verificar la información después y sancionar y hacer cumplir la ley en caso que sea necesario, que es lo que estamos haciendo. Quiero decir además que la ley en su diseño contempló esto. Se puso exactamente en esta situación, le entregó la facultad de Impuestos Internos, tipificó el delito en caso de comprobarse. Y bueno, lo que estamos haciendo es movernos con diligencia para poder asegurar el buen uso de los recursos públicos y bueno, las sanciones administrativas que correspondan tendrán que ser vistas caso a caso, ¿no es cierto?, por los jefes de servicio, pero naturalmente la situación es bien preocupante. Quiero por último decir que los casos que informó Impuestos Internos, al menos así es lo que ellos nos transmitieron, son bastante flagrantes. O sea, acá en el proceso cuando se dice hay una declaración jurada, no es que hubiera una casilla por ahí perdida que nadie vio, no, se desplegaba un mensaje en la pantalla, que era del porte de la pantalla, donde se exponía todo esto y se declaraba bajo juramento que la información proporcionada era fidedigna y se establecían ahí las sanciones que la ley señaló. Entonces, mire, yo siempre he dicho, hay que dejar acá que la institucionalidad funcione, no hay que personalizarla, hay que dejar que las cosas sigan su curso, pero obviamente nosotros vamos a estar muy pendientes de la evolución de todo esto, porque naturalmente nos preocupa, y en el caso de los funcionarios públicos, naturalmente nos preocupa doblemente, ¿no? Eso es cuanto le puedo decir, y lo mantendré al tanto, naturalmente, si ustedes lo requieren, de cómo avanzar. Hay alta plata involucrada, más de 250 millones de dólares que podrían haber sido mal obtenidos. Entonces, claramente es un tema de la mayor preocupación y acción de todas las instituciones involucradas. Señor Monte. No, yo recibí un informe de parte de los gremios de impuestos y se los puedo remitir a los demás miembros de la comisión. Ellos tienen una interpretación de cómo se implementó esto, cómo se hizo, buscan los antecedentes para explicar por qué ocurrió con esta envergadura, con estas características, y tienen distintas hipótesis. Ellos creen que básicamente tiene que ver con un problema de diseño y hay algunas personas que pueden efectivamente haber cometido irregularidades. Yo creo que es fundamental que esto sea con la mayor transparencia. O sea, aquí son 400.000 y tantas personas que los motivos y las situaciones son diversas. Y creo que sería muy importante que Impuestos Internos publicara no solo los 50.000 o no sé cuántos son los funcionarios del Estado, del gobierno central, sino que también cómo se descompone el resto. Porque la información que algunas personas tienen es que aquí hay policía, aquí hay profesores, aquí hay la composición es bastante más compleja. Y sería bueno que eso se supiera tal cual es, no que pareciera los funcionarios públicos como el gran responsable, que son de los 450, creo que son 37.000. Creo que sería bueno entregar toda la información. Los gremios lo han pedido, no lo han logrado tener todavía, según lo que a mí me informó el presidente de la ANEF,
que está particularmente preocupado para saber de qué gremios son, incluso los del sector público, de tal forma de clarificar todo esto y ver si esto fue por un afán de dolo, fue por errores, fue por torpeza, ¿por qué fue? Porque esta cuestión claramente no todos aquí son personas que cometen delitos de este tipo, aunque efectivamente fue un delito, pero producto tiene de algunas razones de los procedimientos, de información. Creo que sería muy importante que esto fuera lo más claro para la opinión pública, eso es lo que quería decir. Gracias, presidente. Presidente, sobre ese punto que es importante que señala el senador Montes, yo quiero decirle con mucha claridad que acá no es un error de diseño. Por el contrario, el diseño de la propia ley que todos aprobamos contempló los resguardos y los mecanismos de fiscalización. Es justamente lo que se está haciendo con mucha celeridad. Yo creo que quiero poner el acento ahí. Y lo segundo, acá nunca nadie en el gobierno lo ha planteado respecto a un solo grupo. Acá se puso al mismo tiempo, de forma transversal, la información del grupo que afectaba al sector privado, que es masivo, y de los funcionarios públicos. Por lo tanto, acá no hay un tratamiento distinto. De hecho, el propio director de Impuestos Internos, hasta donde yo he leído las declaraciones públicas que ha hecho, acá señala que en su rol fiscalizador la necesidad de recuperar los recursos eventualmente mal obtenidos es común, no hace distinción. Y por cierto, en lo que respecta al sector público, el principio de probidad, insisto, creo que hay que dejar que las instituciones funcionen. La solicitud de poner la lista de las personas me parece que es del todo contrario a ese principio, porque implica primero exponer una información que es privada y que la tienen que conocer las instituciones correspondientes. No, nadie podría, creo que sería poco responsable de nuestra parte, aun cuando tuviéramos, porque yo no tengo una información individualizada, eso resorte del fiscalizador, que es Impuestos Internos. Ponerla y hacerla pública me parece que sería lo contrario de lo que uno quisiera lograr, que es que las instituciones hagan su proceso, se descartarán, se validarán los casos y se sancionarán como corresponda. Creo que ese es el punto, pero generar listas acá, yo no creo que sea un buen principio, honestamente. No, usted entendió mal, ministro, yo nunca he pensado que se pongan listas, se pongan tipos de personas, el origen, de distintas categorías de personas, distintos tipos de actividad, no el nombre individualización en ningún caso. El reclamo de la no preparación en quien tuvieron que improvisar muchísimo, se les llenó de gente la oficina, en fin, pero yo eso lo verá, pero yo en ese sentido tendría una visión amplia del problema, y lo importante es que la gente pague y se recupere la plata. Sí, eso es lo importante. Y senador, yo quiero insistir en un punto que es súper importante, porque acá los funcionarios podrán decir lo que quieran, digamos, pero acá hay una ley que normó el proceso, entregó las herramientas de fiscalización que se están aplicando con celeridad. Y respecto del, entre comillas, error, yo le puedo mandar si quiere, porque eso lo tengo, de qué tamaño era el cartel que se despliega con una declaración jurada. O sea, no es algo que pasó de lado, que no se vio, no. Entonces, creo que acá es importante poner el acento donde corresponde y no, he escuchado a algunos dirigentes, ¿no es cierto?, señalar que esto es parte de un error de diseño, sacándose la responsabilidad respecto de algo que hoy día parece bastante contundente en la información que ha entregado el ente fiscalizador definido por la ley, y que, insisto, lo que corresponde es que siga el curso institucional, no personalizarlo. A mí no me corresponde ser el fiscalizador, porque el fiscalizador lo definió la ley. Lo que sí me corresponde es estar en permanencia informado sobre esto, porque mi rol principal es velar, uno, por el buen uso de los recursos públicos, y en eso hemos actuado con celeridad. Y respecto a los funcionarios públicos que eventualmente pudieran haber hecho mal uso de esto, bueno, asegurar, poner a disposición de los ministerios, de los organismos autónomos del Estado que estarían involucrados, que se tomen las medidas administrativas que correspondan, porque esto tiene que llegar a una conclusión y a un resultado, me parece evidente. Señor Lago. Sí, entendiendo que están las instituciones que van a funcionar y todo, lo que ocurre es que voy a hacer algo que no causó harto impacto, en todo caso, que casi medio millón de chilenos
hubieran recibido el beneficio, tal vez sí que les correspondiera. ¿Ya? Y está claro eso, y sí, claro, se dice que de los 440.000 aproximadamente, alrededor del 8% serían funcionarios públicos. Entonces, lo que yo entiendo que se está pidiendo es, porque cuando se dice funcionarios públicos, como que se viene a la cabeza un solo aspecto de funcionario público. Yo creo que es bueno saber si esto en qué instancia, o sea, qué perfiles de profesionales públicos, de qué sectores, de qué áreas, si se dan los nombres. Pero lo que sí quiero recordar, y esto lo sé yo de primera fuente porque gente que yo conozco muy cercana, que no pidió el beneficio, pero se metió a la página web el mismo fin de semana que se inició el proceso, entre que se inició el proceso ese día sábado y después se modificó porque se hicieron algunas modificaciones al sistema online. ¿Ya? No estaba claro al principio si es que había que autodeclarar o no, no era todo evidente y aparecía sugerido 0. No estoy defendiendo a los 440.000 personas, pero quiero decirle que con la misma transparencia que ustedes van a informar cómo se hizo, es que el sistema tuvo modificaciones a las pocas horas, a los 2 días, al día y medio, donde hubo una avalancha de gente pidiendo el beneficio y en donde no les quedó claro porque después se aclaró más específicamente y seguramente con estas letras de molde grande que usted señala, que tenían que autodeclarar, hacer una declaración jurada autodeclarando su pérdida de ingreso, ¿ya? Y eso fue así efectivamente, pero no fue así del día 1 a las primeras horas, lo cual no estoy justificando porque después igual se dio plazo, cuando se informó que tenía que hacer una declaración jurada, se dio plazo de todas maneras para que las personas pudieran rectificar eso. Yo no soy el juez, pero quiero decirle que desde el punto de vista de la descripción de los hechos, hubo un instante, una ventana en que algunos de buena fe pueden haberse confundido, lo cual no significa que después no hubo avisos, que había que rectificarlo y que después se cambió el sistema con estos pantallazos grandes de declaración jurada. ¿Ya? Eso yo pero quería hacer ese alcance. Pero bueno, eso lo determinará los que tengan que hacer la investigación. Bien. Sí, muy bien. Creo que ya está la indicación, presidente. Sí. Bueno, hay de todo en todo este proceso y sabíamos que se iban a generar algunas dificultades. Yo creo que lo que no sabíamos que iba a ser tanta gente, porque eso se discutió, el tema lo discutimos aquí largamente en la comisión. De hecho, cuando ya se está implementando lo que dice el senador Lago, yo dije en la comisión también que me habían llamado a Punta Arenas, un ex colega, diciéndome que había funcionarios públicos que estaban postulando y que el propio servicio les habían pedido que postularan. Pero en fin, bueno, ya ellos determinarán dónde están las responsabilidades y cómo son cada caso. Vamos a la indicación, yo la estaba mirando en este momento que la recibieron todos ustedes, supongo. Muy rápido el gobierno. ¿Cómo? Muy rápido, muy eficiente el gobierno. Cambia libreto, güey, cambia libreto. Ya no provoque Colombia. Escoba. Sí, está bueno el gobierno, qué pena que le quede menos de la mitad. Qué pena. Soledad, ¿por qué no? Oye, lo más probable es que tengamos alargue. No te preocupes. Alargue. Bueno, están pidiendo la hora de alargue. No sé yo. Señor Lago, por favor. Soledad, por favor, vamos con los procedimientos. Mire que si no, José García se puede enojar acá de tanto. Se está almorzando. Presidente, entonces los senadores tienen en su WhatsApp la indicación que llegó al tiro, justo cuando empezó a intervenir el ministro, que es para agregar el siguiente artículo 1 nuevo, pasando el actual artículo 1 a ser 2, y así sucesivamente. Artículo 1, a contar del 1 de septiembre de 2020, elévase a 326.500 pesos el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad. Ya. ¿Cómo quedan los otros artículos? Porque el tema de la fecha de abril está ¿dónde? No sé. Está en el artículo 5º, presidente. El artículo 5º que había llegado de la Cámara y que con esto pasaría a ser artículo 6º. Se corren todos uno, ¿no? Sí. El plazo había sido aprobado en la Cámara, lo único que rechazaron fue el guarismo. Por sí, eso se repone solo el guarismo. Está en el artículo 5º. El artículo 5º, que lo van a poner en pantalla, dice:
a más tardar en el mes de abril de 2021, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar, con el objeto de que comience a regir a contar del 1 de mayo de 2021. Ok, vale. Y los otros artículos están todas las asignaciones y el subsidio Sí, con los montos efectivamente. establecidos. Efectivamente. Igual que en la indicación del artículo primero. Sí. Bien. Y esas asignaciones vienen aprobadas de la Cámara, ¿están de acuerdo? Sí, lo que pasa el resto es está todo aprobado. la Entonces, Cámara, en la sala solo se rechazó el artículo 1, que era el reajuste del ingreso mínimo. Lo demás lo aprobaron. Ok. El actual artículo 1 pasa a ser 2 entonces. Bien. Exacto. Entonces, colega, lo que corresponde es que votamos la indicación primero y después votamos el resto. En una sola votación, Soledad. Sí. Esta es una discusión en particular, presidente, así que partimos con la indicación para incorporar el artículo primero. Partimos con la indicación, ok. Y partimos también por el senador Lagos. A favor, con todos los provisos que dijimos en el debate anterior. Senador Montes. A favor también con las preocupaciones y énfasis que hemos señalado, particularmente la preocupación de que de esta crisis no solo salgamos con menos ingresos, sino que también haya mayor desigualdad en perjuicio de los trabajadores. Y que el tema del ingreso mínimo tiene que ver con esto, pero también un conjunto de otras decisiones. Votamos a favor para que esto vaya a comisión mixta, quisiéramos para que se mantuviera el debate. Senador Coloma. A favor, presidente, por las razones que ya argumenté y básicamente en función de la situación que hoy día el país está, y ojalá que esto se traduzca en una aprobación en la Cámara de Diputados para despachar un proyecto, un ajuste que en estos momentos difíciles que el país vive es importante, y particularmente también respecto de algunos subsidios que también se reajustan por parte del gobierno. Voto a favor. Senador García. A favor. Presidente. Bueno, los senadores de la Democracia Cristiana vamos a votar a favor. Los argumentos que normalmente se plantean frente a este tipo de impasse que se generan entre ambas cámaras, como fue en este proyecto en que ya el Senado posibilitó que volviera a tramitarse, fundamentalmente porque nos parece que la señal de que haya un reajuste, aunque sea un reajuste pequeño, entendiendo las circunstancias económicas y sociales que está viviendo el país, parece razonable que ese reajuste exista, y porque además nos interesa mucho la posibilidad de producto de la evolución o de cómo se vaya desarrollando la reactivación de la economía, del empleo. Evidentemente que la posibilidad de que en el mes de abril tengamos otro análisis y otro reajuste ayuda a que se aprueben los términos en que se ha planteado esta indicación, y espero que en la Cámara se adopte el mismo criterio y se despache de una vez y no seguir alargando esta situación. Votamos a favor. Entonces queda aprobada la indicación para incorporar este artículo primero nuevo por la unanimidad de los miembros de la comisión. Presidente, ¿quiere poner en votación los restantes artículos del proyecto uno a uno o en bloque? ¿Los votamos en bloque, colega, o uno a uno, como quieran? Bloque. En bloque, yo creo, presidente, en bloque. Por inciso, ¿Bloque? presidente, por inciso. Por inciso. No, todo es bloque. Bien, el señor presidente pone en votación los actuales artículos 1 a 6 del proyecto, que pasarían a ser 2 a 7. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. A favor. Senador Coloma. Senador Coloma. Senador Coloma. A favor, perdón, que estaba silenciado. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor.
queda entonces aprobado el resto del articulado también por la unanimidad de los miembros de la comisión. Y queda despachado el proyecto. Ya, Soledad, yo lo que trataría de hacer es, si usted tiene la posibilidad de enviar a la brevedad el informe, o lo tiene medio preparado, supongo, ¿no? Sí, presidente. Como para ver si se puede ver hoy día mismo en la tarde, porque mientras antes aprobemos esto mejor. Mañana estamos citados a sesiones especiales, entonces nos va a costar un poco más. Sí, presidente. Y si le parece al gobierno, bueno, nosotros yo como presidente de la comisión, por acuerdo a la comisión, puedo pedirle a la presidenta del Senado que considere con los comités la posibilidad de despacharlo hoy. Me parece, presidente. Sí, habría que citar mañana, pero el ideal sería hacerlo hoy. Y el gobierno que coloca la urgencia, porque está con discusión inmediata y estamos pasados en un día. No, porque la renovaron ayer, así que en verdad está vigente hasta el 12. Igual venir haciéndolo el lunes. Y además que es feriado y además no hay sesiones de sala ordinarias, digamos, hasta más que la de hoy día. Sí. Ya, bueno, hagamos el esfuerzo el día entonces. Sí. Nosotros lo vamos a mandar pronto. Quizás, presidente, una solución alternativa, porque hoy día se va a ver el veto de infancia. De infancia, entonces... Que el gobierno retire el veto, yo creo que sería lo mejor. ¿No? Puede ser una alternativa. Yo creo que tenemos que votar con urgencia el veto, para que la ley entre en vigencia. Pero quizás, yo entiendo que estamos citados mañana, ¿a qué hora? ¿A las 12:30? 12:30. 12:04 parece, 12:15 parece. Especial. Sí, pero podríamos tener una sesión para despachar el salario mínimo, si que no se puede hoy día, mañana a las 11:30. Bueno, vamos a plantear el tema a la presidenta del Senado y ella verá con los comités cómo lo arregla. Así es. Ya. Ministro, ¿usted quería decir algo? Sí, no, muy cortito, presidente. Solo agradecer la aprobación en este contexto y también valorar el sentido de urgencia para que se vea, ojalá, la brevedad en la sala. Si finalmente resulta que esta tarde yo me voy a dividir entre la sala y tengo que estar también en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde estamos viendo la ley de agentes de valores que ustedes conocen y que es bien importante también avanzar ahí. Muy bien. Muy bien. Estamos entonces. ¿Algo más? ¿No? Estamos bien. Toda la sesión se levanta. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.